Bueno, chicos, vamos a empezar la unidad 19, proceso inmunitario. Y la primera parte que viene sería qué es la inmunidad. El primer punto, inmunidad innata y mecanismos de defensa inespecíficos, que luego explicaremos lo que es. Inmunidad, primera definición, capacidad de hacer frente a una determinada enfermedad infecciosa, es decir, una enfermedad que está provocada por un patógeno. O sea, la capacidad de defender el organismo de un patógeno. Esa sería la primera definición. Hay dos tipos de inmunidad. La inmunidad innata, que es la que se obtiene desde el momento del nacimiento, y luego la inmunidad adquirida, que es la que se adquiere cuando contactamos por primera vez con un microorganismo. Aquí tenemos la definición de inmunología. Inmunología, ciencia que se encarga de estudiar pues, todo lo que está relacionado con la inmunidad de las infecciones, con el sistema inmunitario. Sistema inmunitario, pregunta importante de cara a selectividad. Sistema inmunitario es el conjunto de órganos, tejidos, células y moléculas responsables de la inmunidad, que responden de una manera coordinada a cualquier sustancia que el organismo no reconozca como propia, produciendo una respuesta inmunitaria. Es decir, el conjunto de diferentes componentes del cuerpo que responden de manera coordinada ante algo que no se conozca, que después vamos a explicar lo que es, lo que no se conoce, que es un patógeno. Y se genera una respuesta inmunitaria. Pues os estudiáis bien la definición porque es importante. Aquí tendríamos la definición de respuesta inmunitaria, también muy importante de cara a selectividad. Estos cuatro los he sacado directamente de las preguntas de selectividad. Respuesta inmunitaria, pues la respuesta del organismo frente a la entrada de algún patógeno o alguna sustancia extraña que no es reconocida. Que esto sería la definición de antígeno, que os la voy a poner ahora también, ¿vale? Respuesta inmunitaria también importante, sistema inmunitario también importante. Y antígeno sería la siguiente definición. Antígeno, cualquier molécula que no es reconocida por el organismo como propia. Esta provoca la aparición de otras sustancias, de otras moléculas inespecíficas contra ella, que se conocen como anticuerpos. Esta sería la definición de antígeno. Bueno, chicos, vamos a pasar a explicar la inmunidad innata. La inmunidad innata hemos dicho que es la que se adquiere desde el momento del nacimiento. La inmunidad innata está compuesta por mecanismos de defensa inespecíficos. ¿Qué significa inespecíficos? Pues que actúan contra todos los microorganismos. Les van a atacar a todos. No son específicos de uno de ellos. Estas defensas pueden ser, por ejemplo, barreras físicas, como la propia piel, o barreras químicas, como moléculas que se encuentran en algunos fluidos naturales, como por ejemplo algunas moléculas que se encuentran en la saliva. Ojo, en la sangre va a haber mecanismos inespecíficos que le atacan a todo, pero también va a haber algunas que son específicas. Algunas pueden actuar como defensa específica, como vamos a ver más adelante. Existen dos tipos de barreras defensivas principalmente. Las barreras primarias y las secundarias. Esta parte de aquí no tenéis que subrayarla. No es necesario. Bueno, vamos a hablar ahora de las barreras primarias. Las barreras primarias son las que van a intentar que un patógeno entre dentro del organismo. La primera que tenemos es la piel. La piel es una barrera es una barrera física casi infranqueable para los microorganismos, por diferentes características. De todas estas, normalmente quiero que sepáis bien dos, para que si os preguntan, una posible pregunta la tenéis aquí. Cite dos mecanismos de defensa o barrera orgánica e indique su función, o indique sus características. Pues con que digáis dos de los que vamos a decir a continuación, yo creo que tenéis suficiente. Primero, su grosor. La piel tiene un espesor suficiente para impedir que entren microorganismos en condiciones naturales, lógicamente. Luego, hay procesos que eliminan los microorganismos que se adhieren a la piel, como son los procesos de queratinización y descamación
de las capas celulares más externas. Hay que subrayar esto entero, se me ha ido a mí. Estos procesos, que lo que hacen es eliminar las capas externas de la piel, pues eliminan los microorganismos que están adheridos a estas capas. Luego, otra cosa importante es el sudor. El sudor produce un pH ácido que es perjudicial para los microorganismos. Y además de todo eso, en la piel hay unos microorganismos que la habitan normalmente, la parte externa. Sería la microbiota normal de la piel, que son bacterias, hongos y pequeños ácaros que están siempre ahí. Y estos impiden pues, que se asienten y se desarrollen nuevos microorganismos. Como digo, lo normal es que os sepáis mínimo dos características por si os preguntara. Indicar la piel porque es una barrera física y porque es una barrera primaria. Vamos a pasar a hablar sobre las secreciones producidas por el cuerpo. Las primeras que vamos a hablar van a ser las secreciones mucosas, de las aperturas naturales de los animales, la apertura como la boca o las fosas nasales. Los microorganismos y las partículas extrañas no pueden pasar por esto. Bueno, los que pasan por esto quedan atrapados en el mucus. Y este mucus suele ser eliminado. Por ejemplo, en el caso del epitelio del aparato respiratorio, que sería la piel que cubre el aparato respiratorio, hay una serie de cilios que hacen un movimiento ciliar moviendo los microorganismos hacia el exterior, que son expulsados a través de la tos y de los estornudos. Luego tenemos otras secreciones que contienen enzimas. Por ejemplo, la saliva, las lágrimas y las secreciones nasales contienen la enzima lisozima, que esta lo que hace es destruir la capa del peptidoglucano, que era la mureína, que formaba la pared bacteriana. De esta manera elimina las bacterias. Luego hay otras secreciones, como son las secreciones ácidas del epitelio vaginal o de los conductos digestivos, como por ejemplo el estómago. Estas, pues al ser ácidas, crean un ambiente desfavorable, un pH ácido, y no puede proliferar los microorganismos. De las secreciones, pues también podéis quedaros con dos, ¿vale? Si explicáis, si decís, como hemos dicho en la anterior pregunta, cite dos mecanismos de defensa, pues las secreciones son mecanismos de defensa porque eliminan microorganismos. ¿Cómo lo hacen? Pues podéis explicar que porque contienen enzimas y otras son ácidas o como vosotros queráis. Aquí tenéis las tres. Tenemos otro tipo de mecanismo, como hemos dicho, o barrera primaria, que serían la microbiota natural que está en el intestino, es decir, lo que conocemos como flora intestinal, como por ejemplo las bacterias Escherichia coli. Estas bacterias y otra serie de microorganismos evitan que proliferen microorganismos patógenos por antagonismo. ¿Qué significa que son antagonistas? Pues significa, nos vamos aquí al diccionario de la RAE, que son contrarios, que son rivales, es decir, que no pueden vivir los dos en el mismo ambiente. De manera que si están los microorganismos normales en el intestino, pues se eliminan a los otros, porque comparten recursos de manera, comparten nutrientes. Es decir, que si entran los microorganismos patógenos, se comerían los nutrientes de los microorganismos que hay normalmente ahí. Por eso, pues como decimos, liberan sustancias inhibidoras los microorganismos que hay normalmente en la flora intestinal, lo que viene siendo la flora intestinal. Es decir, que lo que hacen básicamente, podemos decir, nos quedamos con esta frase, que evitan la proliferación de microorganismos patógenos, porque al ser antagonistas no pueden sobrevivirlo todo. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar sobre las barreras secundarias. Las barreras secundarias son una serie de diferentes sustancias, diferentes mecanismos que se ponen en marcha en el interior de los animales cuando los patógenos ya han atravesado las barreras primarias y ya están dentro del cuerpo. Pues tenemos varios tipos. Primero tenemos proteínas que son antimicrobianas, es decir, proteínas que atacan a los diferentes microorganismos. Son proteínas defensivas de tipo inespecífico. Entre ellas destacan el interferón. Aquí tenéis la definición de interferón sacada de selectividad, importante. Interferón, proteína que se produce en cantidades muy pequeñas por el sistema inmunitario, como respuesta a agentes externos, como por ejemplo virus, bacterias, otros parásitos o células cancerígenas. O sea, una proteína que lo que hace es actuar de manera inespecífica contra todos estos. Esta es la que quiero que os estudie.
Y luego también tenemos, por ejemplo, el sistema de complemento. El sistema de complemento son unas 30 proteínas que actúan de manera coordinada, interactúan para destruir bacterias u otros microorganismos. Lo veremos más adelante. También tenemos las células asesinas o natural killer. Estas células muy usadas o muy importantes para la curación del cáncer, lo que hacen es detectar células humanas que bien están infectadas por virus o que son cancerosas. Y lo que hacen es provocar la lisis de sus membranas. Es decir, lisando las membranas lo que hacen es pues, matar a la célula, provocar su muerte. Bueno chicos, vamos a hablar sobre las células fagocíticas. Las células fagocíticas son células sanguíneas que están en los vertebrados superiores y son un tipo de glóbulos blancos o leucocitos, que se llaman así los glóbulos blancos, que tienen capacidad de fagocitar. Es decir, lo que hacen es fagocitar diferentes bacterias. Acordaos que la fagocitosis era un tipo de entrada dentro de la célula a través de vesículas. Ahora os voy a poner un ejemplo para que lo veáis. Tenemos principalmente dos tipos, los monocitos y los neutrófilos. Los monocitos, que no son muy abundantes, pero son más grandes, están en el torrente sanguíneo varios días y pasan a diferentes tejidos y órganos y allí se transforman en macrófagos, que son más grandes. Y aumentan que estos, al aumentar de tamaño, incrementan su capacidad de fagocitar. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo que lo voy a poner después de un neutrófilo. Luego tenemos el segundo ejemplo, los neutrófilos. Los neutrófilos, pues también son leucocitos, pero en este caso más pequeños, como veis aquí se llaman también micrófagos, que no quiero que os quedéis con ellos, os quedéis con neutrófilos, y son aproximadamente 50 o 70% de los leucocitos. Estos se encuentran en el torrente sanguíneo y tienen una vida más corta. Cuando se infecta un tejido, se liberan unas sustancias químicas que los atraen y estos van pues a atacar las bacterias. Mirad un ejemplo de cómo atraparía un neutrófilo una bacteria. Fijaos cómo lo va siguiendo. Y ahora, a través de los pseudópodos, es como si abrazara la bacteria y entrara dentro de él para digerirla. ¿Vale? Aquí tenéis el ejemplo. Ya lo que hace es digerirla. Como digo, los monocitos se convierten en macrófagos, que son menos abundantes pero más efectivos que los neutrófilos. Son los dos principales. Mirad cómo podéis encontrarlo en selectividad. Aquí tengo un ejemplo de la definición de macrófago. Macrófago, tipo de leucocito que interviene en la respuesta inmunitaria celular. Como después vamos a ver lo que es célula presentadora de antígenos y que realiza la fagocitosis. Célula presentadora de antígenos significa que marca esos virus para que le ataque otra célula diferente. Por ejemplo, los puede marcar para que vengan anticuerpos a depositarse en ellos. ¿Vale? Os quedáis con esta definición. ¿Vale? Así que macrófago y neutrófilo van de la mano. Los dos son células fagocíticas. Después vamos a ver lo que os he comentado, lo que es células presentadoras de antígenos. Bueno chicos, pues hasta aquí vamos a llegar hoy. El proceso inflamatorio y la respuesta inflamatoria se explicará en el siguiente vídeo. Un saludo.